además estamos aquí para explicar o para ver la práctica de determinación de grasa bruta sin hidrólisis previa. Uy, que no pasa página. Lo que vamos a hacer es cuantificar la grasa en un cacahuete o en cacahuete. Este procedimiento se puede hacer en aquellos alimentos donde la grasa está libre, es decir, no está ni unida a proteínas ni unida a azúcares, sino que está pues libre. Para eso lo único que tenemos que hacer es coger un disolvente orgánico y calentarlo para facilitar que la grasa se disuelva y pase del alimento al disolvente orgánico. ¿Por qué podemos hacer esto? Pues utilizando la propiedad de la grasa de que es insoluble en agua. Esto nos permite separarla de forma fácil del resto de componentes de los alimentos, ¿vale? Las proteínas y los azúcares son solubles en agua, la mayoría. Y aquellos que no son solubles en agua, pues no son solubles tampoco en disolventes polares. Entonces, este método nos permite de una forma fácil extraer la grasa y poder cuantificarla. Y para ello lo que vamos a hacer es emplear un equipo Sottler, que es esto que tiene representado aquí en la imagen. Este aparato es un destilador automático que calienta y alterna fases de evaporación y de extracción de grasa. Lo primero que tenemos que hacer es coger los vasos, son estos vasos. Este método es un método que usa un disolvente orgánico, por lo cual habrá que manejarse en campana, pero es un método gravimétrico. Al final la grasa se determina pesando. Siempre que oiga la palabra gravimétrico tiene que saber que se tiene que pesar con precisión. Se tienen que utilizar balanzas, en este caso de 3 o de 4 decimales, dependiendo de si la balanza que tenemos en el laboratorio puede pesar estos vasos tan grandes. En principio lo que hay que hacer es coger el vaso de cristal, y añadir, pesarlo limpio y con unas piedras porosas en el fondo. Colocamos 2 o 3 piedras sin esta parte que ven blanca y esta estructura metálica para sujetar el cartucho, que es esto blanco que se ve dentro. Cogemos el vaso vacío, le añadimos 3 piedras y lo pesamos en la balanza de precisión y anotamos ese peso inicial. Luego vamos a coger el cartucho, que es esta parte blanca, en realidad es un filtro de papel, y dentro de este cartucho lo que vamos a hacer es pesar también con precisión una cantidad de cacahuete molido. Si los cacahuetes inicialmente no están molidos, tendrán que molerlos ustedes. El segundo grupo que lo haga ya los tendrá molidos del primero. ¿Vale? Se pesan los cacahuetes dentro del cartucho. Cada grupo tiene que hacer 2 vasos. Una vez que tengamos el cacahuete pesado y el vaso pesado, colocamos la estructura metálica dentro del vaso y metemos el cartucho, esta parte blanca con el cacahuete, dentro del vaso. Los llevamos a la campana y allí les añadimos el disolvente. En este caso vamos a utilizar éter de petróleo. El éter de petróleo es volátil y provoca desvanecimiento en las personas, por lo tanto hay que utilizarlo en campana. Añadiremos unos 150 o 120 mililitros, lo que ponga el protocolo, que ahora no recuerdo, asegurándonos de que el éter no rebose en el cartucho. Es decir, habrá que añadir una parte dentro del vasito blanco y otra parte entre el cartucho blanco y el cristal. No, ¿por qué no podemos hacer que rebose? Porque el cacahuete va a flotar y se va a desbordar. Y va a caer parte del cacahuete en el vaso, cosa que no podemos permitir. Entonces llenaremos un poquito el cartucho con el éter y el resto lo volcaremos en medio de las dos estructuras. Y luego lo meteremos en el equipo automático. El equipo automático lo que va a hacer son 4 fases. Esta es una foto del que tenemos nosotros en el laboratorio, que tiene solo 4 puestos. Una vez que aquí están los vasos con el éter, veis que el éter llega a la media altura del cartucho, lo que vamos a hacer es darle el proceso de iniciado y él solo va a realizar las 4 etapas que ven aquí. Se las voy a explicar. En la primera etapa lo que vamos a hacer es una etapa de extracción. Esta placa calienta a 150 grados durante 45 minutos, permitiendo que el éter se evapore, se sube, asciende hasta esta parte de arriba donde habrá un refrigerante,
que haga que condense y vuelva a caer dentro del cartucho. Por lo tanto, se establecerá un circuito en el que el éter se evapora, sube, se condensa y vuelve a caer. Esa es la etapa de extracción. Calentamos porque es más fácil que la grasa se disuelva a mayor temperatura. Una vez que esta etapa de extracción ha finalizado, se produce una fase de eliminación del disolvente. Es decir, va a seguir calentando la placa y el disolvente se va a evaporar, se va a condensar, pero en vez de caer dentro del cartucho y dentro del vaso otra vez, el sistema lo va a llevar al depósito interno que tiene. Lo va a almacenar en un depósito interno. De modo que nosotros veremos cómo el éter se va evaporando y cada vez va quedando menos. Cuando ya quede una parte por debajo del cartucho, comenzará la tercera fase de extracción y lavado. En este caso, ya toda la grasa del cacahuete debería estar aquí, en el éter, y lo que vamos a hacer es evaporar el éter limpio. La grasa se va a quedar aquí. El éter limpio se evapora, sube, se condensa, porque está el refrigerante, y vuelve a caer dentro del vaso. Así que va a lavar todos los restos de grasa que puedan quedar en el cartucho. Una vez que esta fase ha acabado, se hace un ciclo varias veces, lo que se produce es la eliminación final, es decir, se evapora el éter y se acumula dentro del depósito interno del aparato hasta que quede solo una pequeña capita aquí. Entonces el proceso termina. En este caso, llegados al momento final, lo que hacemos es con las pinzas, con cuidado de no quemarlo porque el vaso está caliente, sacar el vaso y llevarlo a la estufa. Lo llevaremos a la estufa donde los restos de éter que pueden quedar en el aceite se eliminen. Una vez que en ese vaso solo quede la grasa del cacahuete y las piedras, ya no quede en éter, se nota porque al inclinar el vaso vemos que es aceite lo que queda dentro, no es una solución acuosa o de una viscosidad similar al agua. Lo que vamos a hacer es volver a pesarlo. Lo que ha ganado ese vaso, ese peso final, tiene que ser mayor que el peso inicial del vaso. Si no es así, han cometido un error. O han pesado mal el vaso, o no han tarado la báscula. El peso final tiene que ser mayor que el peso inicial. ¿Por qué? Porque el vaso al final tiene grasa, que antes no tenía. Esa ganancia de peso es la grasa que tenía el cacahuete. Por lo tanto, la diferencia entre el peso final del vaso y el peso inicial es la cantidad de grasa. Si multiplicamos eso por 100 y lo dividimos entre la cantidad de cacahuete que hemos pesado inicialmente, vamos a tener los gramos de grasa por cada 100 gramos de cacahuete, que es el resultado final. Como cada grupo tiene que hacerlo con 2 vasos, tendré que tener 2 porcentajes, 2 valores finales. Esos 2 valores finales se hace una media y se da un único resultado final. En este caso no hay que dar las 4 cifras decimales, sino dar pues, el 58%, 46% de grasa, lo que le salga. Y una vez que tengamos el resultado final, lo que vamos a hacer es incluir todos los datos en el informe y comparar ese dato final con el obtenido en la etiqueta o con el que se dicen en las tablas de composición de alimentos. En el informe tenemos que incluir los datos experimentales, es decir, los pesos del vaso, el peso del vaso vacío, del vaso con la grasa, del peso del cacahuete y los cálculos. Y luego responder a las preguntas que se plantean en el protocolo e incluir una discusión final sobre si el contenido que hemos obtenido se parece a lo que dice la etiqueta está bien, está mal, por qué puede darnos diferente, y si eso es un contenido alto de grasa o es un contenido bajo, o si el cacahuete es un alimento que podemos considerar graso o no. Si tienen cualquier duda, como siempre, pueden preguntarme en el laboratorio o en clase o enviarme correos al email que viene en pantalla.